Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Control de Constitucionalidad y Constitucionalismo Transformador en México, parte 2, que en este 21 de julio de 2020 el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores, un gusto verlos. Estamos aquí reunidos otra vez con el doctor Francisco Quiñones, el juez Antonio Mora y el doctor Giovanni Ordóñez para nuestra segunda parte de nuestro conversatorio. Adelante, sin más preámbulos, doctor Francisco Quiñones, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues vamos a continuar con la charla. Quedaron varios temas en el tintero. Vamos a tratar de contestar las preguntas que nos hagan quienes están dando seguimiento con el juez Antonio Mora y con el doctor Giovanni Ordóñez. Antes de darles el uso de la voz, quiero referirles que el día de hoy vamos a tratar básicamente ya temas que tienen que ver con cómo el constitucionalismo transformador ha tenido algunas manifestaciones en nuestro sistema constitucional mexicano. Vamos a tratar de analizar algunos casos. Sé que el tiempo es poco, pero trataremos de ver algunos que han hecho pues una diferencia en el paradigma. Y pues básicamente lo que yo quiero hacer como pregunta es si de acuerdo al análisis de estos casos que vamos a ver el día de hoy y de toda esta evolución que ha tenido el constitucionalismo dentro del sistema constitucional mexicano, podemos nosotros al final tener elementos objetivos para clasificar nuestro sistema como un sistema constitucional fuerte o bien dejarlo como un sistema débil en donde todavía falta mucho por hacer. La teoría del constitucionalismo transformador habla de estos dos sistemas, los sistemas fuertes y débiles, dependiendo de la forma en cómo trabaja el propio Poder Judicial y cómo puede ser un factor de cambio a la hora de tomar decisiones y hacer control de lo que los otros dos poderes llevan a cabo mediante una serie de decisiones políticas que pueden a veces afectar los intereses de la sociedad, sobre todo de los justiciables o de los que menos tienen, y cómo las Supremas Cortes o los poderes judiciales en cada uno de los países, en este caso Latinoamérica, pueden hacer un contrapeso a esa toma de decisiones, pensando sobre todo en temas como veíamos la clase pasada, ¿no? Exacerbado presidencialismo, o como le llama la teoría constitucional transformadora, el hiperpresidencialismo, y cómo es que los sistemas cuando son fuertes en la materia de control constitucional pueden marcar la diferencia porque empiezan a poner una serie de límites a las actuaciones a veces no tan apegadas a los intereses de las personas, alejándose un poco del tema de la justicia, y cómo los poderes judiciales pueden hacer o contrarrestar estas decisiones políticas. Yo me voy a referir más adelante al amparo directo en revisión, resuelto por la Suprema Corte 1046-2012, donde se establecen una serie de controles o una clasificación de controles más bien, que nos van a ayudar un poco para entender si estamos dentro de una corriente del constitucionalismo débil, dependiendo de lo que nuestro propio Poder Judicial o ahora nuestros poderes judiciales en general pueden llevar a cabo, porque nosotros tenemos que reflexionar que la reforma de 2011 pues fue un cambio paradigmático en todos sentidos. Se modifica el concepto de soberanía que se tiene, se modifica esta concepción que se tiene de diálogo, por así decirlo, entre los poderes judiciales locales, federales, y luego los federales con los organismos internacionales, y se empieza a dar un diálogo jurisprudencial que al final va a ir moldeando o definiendo la postura que México ha tenido. Me parece que es muy interesante el que analicemos el día de hoy este papel, porque a veces hay resoluciones paradigmáticas que luego no son ventiladas o no tiene uno la oportunidad de conocerlas,
y me parece que estos son los foros en los que tenemos precisamente ese chance de que podamos hacer una revisión de la actuación de nuestros poderes judiciales, sobre todo federales, en específico la Corte o algunos tribunales o jueces federales. Desde mi punto de vista, sí se ha visto un cambio a partir del nuevo concepto del convencionalismo y los derechos humanos. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo paso entonces a presentar el día de hoy a los dos ponentes. El juez Antonio Mora, ya sabemos que él es maestro en Derecho, está haciendo otra maestría, es juez 13º de distrito en el estado de Sonora y va a ser el que va ahorita a intervenir. Después vendrá la aportación del doctor Giovanni Ordóñez, quien ya sabemos que es un especialista en temas de amparo, sobre todo en temas de constitucionalidad, pero enfocada a un tema de litigio estratégico en áreas específicas, ¿no? Bueno, sin más, paso con el juez Antonio Mora. Adelante, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí platicando nuevamente con ustedes. Para los que se incorporan apenas el día de hoy, recordarán que la clase anterior platicamos de las estructuras que siempre ha habido de poder, cómo existieron desde la Revolución Francesa. Había una estructura y hubo un cambio de paradigma. Se creó ahora como un modelo de gobierno, una constitución donde la gente elegía a sus gobernantes, y uno de los principios fue, además de la división de poderes, donde se reconocían por una parte de la Constitución ciertos derechos a la población y otra, una organización de estas autoridades encargadas de cumplir con esos derechos, también se estableció una libertad económica que a la postre derivó en abusos, en asimetrías de estas nuevas clases. Esos abusos se vieron reflejados con un límite en la propia Constitución después con la incorporación de los derechos sociales. Particularmente en México, platicamos la clase anterior, hubo 3 manifestaciones específicas en la Constitución de 1917. El artículo 3º, que incluye la protección a la educación, el derecho a la educación, el artículo 27 y el artículo 123. Posterior a ello, en esta evolución, en esta historiografía constitucional, vimos que con motivo de los abusos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, se pensó que ya la Constitución no podría ser el último parámetro de revisión de los actos de las autoridades, porque precisamente quien te viola por regla general, ¿sí?, los derechos es el propio gobierno. De ahí se incorporaron instrumentos internacionales. A pesar de todo ello, que esto ocurrió a finales de 1949, se firmaron estos Declaración de los Derechos Humanos, después los pactos internacionales y después toda la evolución de convenciones, tratados internacionales en la protección de los derechos humanos, llegamos al día de hoy donde notamos que los derechos de la Constitución son una realidad para unos cuantos, pero no para todos. Entonces, aquí surge esta nueva doctrina, esta nueva corriente de pensamiento que busca expandir el efecto protector de estos derechos para toda la gente. Entonces, se conoce como, con el término de constitucionalismo transformador, y platicábamos la clase anterior, ¿qué quiere transformar? Bueno, quiere tener una constitución sólida, robusta, garantista, ¿sí? Y no solo eso, quiere autoridades que cumplan con esos mandatos que se ordenan ahí, que satisfagan los derechos de las personas. Se parte de la base que debe existir una constitución con esas características, y después de ello, ahora sí, estos 3 poderes que se reconocen en el Estado, ¿cómo van a cumplir con esos derechos? Si uno ve nuestra Constitución en esa primera parte que habla de manera dogmática de los derechos humanos, después habla un poquito del territorio, del 42 al 48, y después la división de poderes. Ahí estamos al día de hoy y diciendo, bueno, hay 3 poderes, a cada uno le corresponde hacer ciertas actividades constitucionalmente precisadas. El legislativo creará leyes, el ejecutivo las aplicará y el poder judicial revisará en todo momento que esas actuaciones de las autoridades cumplan con los parámetros ya no solo de la Constitución,
sino de todo el bloque de constitucionalidad, o sea, los tratados que ha reconocido México. En esta nueva doctrina del constitucionalismo transformador, ¿cuál es la función del Poder Judicial? Ahí nos quedamos. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? En un primer momento es detectar o reconocer la legitimación, la legitimidad democrática que tienen los otros dos poderes de la Unión, reconocer cuál es su plan de gobierno, plan de acción, y nosotros como Poder Judicial, en la medida de lo posible, tratarle de dar un cauce acorde al parámetro de derechos que existe, ¿sí? Sin poner trabas que dificulten el gobierno. Sin embargo, así como tenemos esa función de apoyar la democracia, ¿sí? También tenemos una función muy importante que es servir de dique para cuando esa democracia quiera transgredir los derechos humanos. Entonces, está muy clara la posición del Poder Judicial conforme a esta doctrina. Es decir, apoyemos en todo aquello, ¿sí?, que pueda construir un mejor país, un mejor Estado. Construyamos sinergias con los otros dos poderes. Sin embargo, cuando existe una regresión, seremos un dique que contenga, ¿sí?, tratando de proteger ese principio de no regresividad a lo ya alcanzado. Ahí concluimos la clase anterior diciendo, esa es nuestra función esencial, hay unas doctrinas o se reconoce que debemos de reconocer cuando se emite una ley, ciertos puntos ciegos que no pudo ver el legislador cuando creó la norma, y nosotros ya ex post vemos cuál es el impacto que tiene en el ordenamiento y cómo se traduce esa ley en la realidad cuando ya se aplica, y vayamos dándole un perfil, ¿sí?, que sea respetuoso de los derechos humanos. Lo mismo venciendo ciertas inercias cuando no hay legislación, motivar a que se legisle. Lo vemos muy claro con los temas de omisiones legislativas, donde la Corte ya ha avanzado. Hasta ahí fue la clase anterior. Hoy, ¿qué quiero platicarles de forma muy breve? ¿En qué estamos trabajando como Poder Judicial? ¿Sí? ¿En qué estamos trabajando? Pues en mejorar nuestra función. ¿Cuáles? Las sentencias principalmente. Se nos ha criticado como Poder Judicial de que nuestras sentencias son demasiado extensas, que tienen verdades de perogrullo, que se insisten en temas sumamente ya desarrollados, que no abonan en nada en la solución del conflicto. Y obviamente, platicando incluso con el doctor Giovanni, decía, pues tienes que revisar todo. ¿Por qué? Porque puede venir un argumento ahí y si no lo contestas, pues la técnica del amparo podría llevarte a la inoperancia de los argumentos y a una negativa. Entonces, esas críticas muy bien aceptadas por el Poder Judicial ha hecho que avancemos, que hagamos sentencias con una extensión mucho más contenida, ¿sí?, una estructura más identificable desde el principio de qué temas vamos a tratar, cuidar mucho nuestro lenguaje, dejar de fuera las palabras latinas, frases que solíamos ocupar, decían algunos amigos, para darle elegancia a las sentencias. Entonces, dejemos la elegancia y abonemos en la claridad, lenguaje claro, preciso y conciso, con un uso coloquial de las palabras y con argumentos atinentes al tema que se está planteando. Cuando vemos las resoluciones de la Corte, hemos visto también mucho cómo incorporan muchos derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados, y lo que le han llamado soft law, ¿sí?, que son criterios que si bien no son obligatorios, sí le pueden dar un perfil a nuestra decisión y sí abona en esa coyuntura de la forma en la que entendemos todos, ¿sí?, el derecho a nivel internacional. Una cuestión adicional que ha hecho el Poder Judicial, se le ha encargado de manera puntual por parte del señor ministro presidente de la Corte, es comunicar mejor. Comunicar mejor. ¿Por qué? Porque se le pregunta a la gente qué piensa el Poder Judicial, ¿sí?, y hemos salido mal evaluados. En una pregunta posterior le dicen, ¿qué contactos ha tenido usted con el Poder Judicial? Ninguno. Entonces pensamos, a lo mejor estamos fallando en acercarnos a nuestra gente, ¿sí? ¿Cómo nos podemos acercar mejor? ¿Sí? El ministro se ha caracterizado por ser una persona sumamente activa en el Twitter, ¿sí? Criterio que sale, criterio que publica, la Suprema Corte publica el criterio, el Consejo de la Judicatura Federal publica el criterio. Entonces, ahí están para consulta. Ahora necesitamos que la gente opte por vernos a nosotros. Otra cuestión adicional, el canal judicial, ¿sí? Tratamos, cuando se da esta publicidad, se busca transformar, que la gente sepa
que lo que estamos haciendo es en beneficio de ellos. Entonces, ahí están los criterios, pueden venir a pedírselo a través de una demanda a los jueces. ¿Sí? A los jueces en un primer momento, después irán a una revisión si no satisfacen sus pretensiones. Pero ahí está la información. El canal judicial tiene amplísima videos, informaciones, desglosan los criterios de manera muy amplia. ¿Sí? Yo tengo la esperanza que el día de hoy al menos venzamos el rating de Rubí, que hoy es el final de Rubí, creo, en la noche, ¿no? Entonces, ojalá muchos de los abogados que nos están viendo hoy opten por ver el canal judicial. Aquí en casa he tenido hasta problemas porque me dice mi esposa, ya, mucho derecho, quita el canal judicial, veamos una película o algo así. Pero ustedes saben que cuando uno es apasionado del derecho constitucional, todo momento es un buen momento para acercarse al conocimiento de mayor vanguardia. Esa es la razón que nos une aquí, esa es la razón por la que ustedes están al día de hoy. Componentes como el doctor Quiñones, como el doctor Giovanni, pocas personas tan actualizadas a nivel nacional como ellos, ¿no? Otra cuestión adicional que ha hecho mucho el Poder Judicial es la difusión de los criterios. Cada viernes, ustedes saben que el Semanario Judicial de la Federación va a publicar qué es lo que se resolvió esa semana. Basta, ¿sí?, que se ponga un ojearlo, ¿no? Un ojearlo para saber qué es lo que se está resolviendo al día de hoy y cómo me puede ayudar a mí como abogado. Yo pienso que la gran mayoría de las personas que están participando con nosotros en este conversatorio, pues son abogados, les interesan esos temas. Entonces, no pueden dejar de revisar la jurisprudencia, el lenguaje que tienen los tribunales constitucionales. Ahora, en materia sustantiva, ¿qué estamos haciendo? Yo pienso, al menos desde mi perspectiva es así, que el maravilloso amparo, ese amparo que cualquier persona, incluso aquella que no tuvo oportunidad de educarse mucho en los niveles de educación básica, saben que existe un amparo. Si te van a cualquier amigo, tengo amigos que se dedican al corte de cabello, que bolean zapatos, saben que si viene una autoridad o que se está buscando, saben que un amparo te protege. ¿Sí? Entonces, sin embargo, esos amparos ya en otras áreas del derecho a veces generan hasta injusticias. ¿Cómo puede ser que un amparo genere injusticias? Porque les había comentado en la clase anterior que el amparo muchas veces los protege al que promovió y todos los demás, que son ciudadanos de segunda, no, tendrían los mismos derechos. Ok, ¿cómo le hacemos para que esa protección llegue a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la Corte desde la anterior época ideó un sistema para mí maravilloso. No sé si ustedes tengan conocimiento de lo que se conoce como jurisprudencia temática. ¿Sí? Uno resuelve ciertos casos. 5 criterios, hay jurisprudencia. Sí, pero si es jurisprudencia sobre un artículo en específico de un estado de la República, pues esa jurisprudencia es para ese artículo de ese estado de la República. Pero ¿qué notamos? Que casi todos los estados de la República hacen copy-paste, ¿sí?, de todos los códigos del país. Entonces, esa misma situación que está aquejando a los trabajadores de Nuevo León, ¿sí?, o que está afectando a estos matrimonios en Guadalajara, pues es la misma en todo el país. Entonces, este criterio de jurisprudencias temáticas ayuda mucho a tratar de generar igualdad en la aplicación del derecho para todos. Por ejemplo, tenemos un caso muy hablado ya en todos los foros. ¿Cuál es el matrimonio igualitario? En todas las legislaciones civiles del país, cuando hablan de matrimonio, dicen, es la unión entre un hombre y una mujer, con el fin de procrear. Entonces, vienen 5 asuntos de Veracruz, amparo. 5 asuntos de la Ciudad de México, amparo. Oye, ese es inconstitucional porque viola los principios de igualdad. ¿Qué hace la Corte? Dice, todas aquellas normas de todos aquellos estados que conciban al matrimonio como la unión solo de un hombre con una mujer y con el fin de procreación son inconstitucionales porque violan el principio de igualdad. Entonces, ya cualquier persona con esa jurisprudencia puede ir a casarse, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, doctor o ingeniero. No quisiera afectar el tiempo. Vamos bien, juez. ¿Sí? Le quedan 5 minutos.
No, perfecto. Entonces voy a avanzar un poco más con otros casos. Entonces, ahí está el tema de la jurisprudencia temática, ¿sí? Es la jurisprudencia 85-2015 de la primera sala. Entonces, cualquier legislación de cualquier estado que tome como definición esto es inconstitucional, ¿sí? ¿Qué otro? Y este es un tema un poquito económico. Derechos registrales. Dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 95-2009. Cuando tú vas y registras tu casa, te cobran conforme al valor de tu inmueble. Dice la Corte, oye, es que eso es inconstitucional. El servicio de registro, decir que esta casa pertenece a Antonio Mora o que esta supermansión pertenece al doctor Quiñones o este palacio al doctor Ordóñez, anotarlo en un documento es lo mismo. La Corte dice, todas aquellas legislaciones de los estados que tomen como base el monto de la operación son inconstitucionales. Y eso es muy importante, o sea, que exista esta jurisprudencia temática, porque bien saben, ¿sí?, que en el artículo 79, fracción primera de la Ley de Amparo, dice que nosotros como jueces estamos obligados a suplir la deficiencia de la queja en todas aquellas legislaciones, en todos aquellos casos donde la Corte haya declarado inconstitucional, ¿sí?, una norma. Este es el caso ideal. Y no solo eso, sino que la tramitación del juicio de amparo es sumarísima. Los plazos se acortan, ¿eh? Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de ese tema de la jurisprudencia temática que, como les comenté, va a generar una mayor igualdad y va a obligar al juez a aplicarla aún cuando exista ausencia de conceptos de violación. Esa es la importancia. Quisiera dejar hasta este punto mi primera participación y en la segunda fase abordaré otros temas de derecho sustantivo, pero en procedimiento, para que vean la importancia de lo que ha hecho la Corte con el propósito de avanzar en esta igualdad, o sea, en esta justicia para todos, no solo para aquel que promueve el amparo. Hasta aquí mi intervención, doctor. Excelente, muy bien, Antonio. Pues mira, yo me voy a agarrar de la parte que hablaste de del amparo y de la jurisprudencia. Me parece muy importante esto. Continuando con este tema de resolver al final, entre todos, si estamos dentro de un constitucionalismo fuerte o débil, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que el amparo surge en el siglo XIX como un mecanismo para hacer la defensa de la Constitución. Esto le pasó a todos los países, ¿no? No a Latinoamérica. Se dieron, diría Ferrayoli, se dieron mucho a la tarea de construir normas sustantivas que defendieran la dignidad de la persona, los derechos civiles, los derechos humanos, pero se olvidaron del mecanismo que hiciera la defensa en tribunales, ¿no? Entonces, eso no es nada más propio de México. El mecanismo que nosotros nos permitió hacer la defensa propiamente de los derechos que estaban en las primeras constituciones mexicanas, pues lo hizo el amparo. El amparo es una figura muy importante porque vino a transformar toda la visión que se tenía dentro de un sistema constitucional donde las decisiones eran políticas 100%, hasta que aparece el mecanismo jurisdiccional en donde las decisiones ya no se le dejaron nada más al que ostentaba el poder político, pensando en el ejecutivo o legislativo, sino que ahora ya había posibilidades que en sede jurisdiccional se pudiera hacer una defensa de los derechos, ¿no? Y esto fue verdaderamente algo, pues, formidable para nosotros, lados más. Y esto lo vamos a tener hasta 1847 con el primer amparo, que es el amparo Verástegui, ¿no? Sin entrar mucho a este tema, yo me iría por analizar dentro de lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? En realidad, la evolución que nuestro sistema tiene, pensando en que en si somos un sistema fuerte o un sistema débil, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es importante porque, Doctor. yo creo que esta parte es importante porque podemos entender cómo ha sido la evolución propiamente de nuestro sistema constitucional. Lo cierto es que
Desde la Revolución Francesa, como lo comentaban ya la vez pasada, tanto el doctor Giovanni como Antonio, el juez Antonio, nosotros tenemos en los modelos constitucionales en Occidente tienen básicamente dos partes, que son la parte de los derechos y la parte de la forma en cómo están organizados los poderes, ¿no? Esta división tripartita que se replica para todos los occidentales. Lo cierto es que la parte de la defensa de los derechos, pues viene con el amparo en el siglo XIX, pero sigue quedando floja la parte de la defensa de la parte orgánica, pero con una visión o con una materialización en sede jurisdiccional, porque me queda claro, y a todos nos queda claro que la parte orgánica pues siempre se ha resuelto de manera política, pero como lo que tratamos es de saber si nuestro sistema es un sistema fuerte o no, desde un punto de vista de la defensa de la Constitución, pero con una visión jurisdiccional, pues nosotros nos vamos a percatar que figuras como la controversia constitucional están desde el siglo XIX, pero que tardaron muchísimo tiempo en aterrizarse, porque fue hasta la reforma de 1994, cuando ya tuvimos la opción de que en sede jurisdiccional se pudiera hacer una defensa para el caso de que los poderes públicos o los niveles de gobierno tuvieran un conflicto entre ellos. Si uno reflexiona por qué fue tan tardía esta defensa jurisdiccional en México, pues la respuesta regresamos a lo mismo, ¿no? A lo que Gargarella dice, o Roa, que es este exceso del poder del presidente. O sea, como tienes un poder ejecutivo muy fuerte que toma todas las decisiones políticas, bueno, pues entonces eso significaba que ante la invasión de esferas competenciales por parte de algunos de los órganos de gobierno, la decisión al final siempre era de tipo político, en la mayoría de los casos desde el siglo XIX, por el propio presidente de la República o en su caso, en algunos pudiera ser incluso por el Congreso. Pero quien estaba fuera completamente de este tema era la Suprema Corte, ¿no? Y el Poder Judicial Federal. Entonces, siglo XIX está tipificado el Poder Judicial como para ser un defensor de este pleito que pudieran tener competencial los poderes públicos o los niveles de gobierno. O sea, fíjense, y tuvo que pasar casi todo el siglo XX completo hasta la reforma de 1994 para que entonces ahora unas nuevas condiciones políticas en el país dieran la oportunidad de que un conflicto entre órganos de gobierno, poderes públicos, pudiera ahora sí ser revisado y resuelto en vía jurisdiccional. Entonces estamos hablando pues casi como de 145 años a partir del amparo, ¿no? Bueno, pero pues vamos a analizarlo ya en el contexto de 2020, ¿no? Porque si a mí me preguntaran, si la pregunta nos la hubieran hecho en 1990, ¿es México un sistema fuerte desde el punto de vista de la defensa constitucional? Cero, ¿no? Reprobado. Pero el 2020 es otro contexto, ¿no? Lo estamos viendo con los casos que maneja ahorita Antonio y otros que nos va a dar y los que vienen con Giovanni y nos hacen ver que nuestro Poder Judicial sí tiene ya ciertas fortalezas, ¿no? Porque se ha permitido hacer pues como una defensa integral de la Constitución a través del amparo en una primera instancia, luego la controversia constitucional y luego la acción de inconstitucionalidad que también es sui generis. Es un modelo muy mexicano que abarca la defensa de las dos partes. Y pensando en lo que decía Antonio, además de este tema de la jurisprudencia temática, pues recuerden que ahora también con la ley de 2013, la ley de amparo, se generó una nueva figura muy importante que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derivada de amparos, ¿no? Con sus asegúnes, ¿no? Que vamos a ver ahorita porque, pues en realidad, no ha habido muchas y la pregunta sería, ¿por qué no ha habido, no? Si es un tema que hay mucho amparo contra normas generales, mucho amparo contra leyes, pero hay pocas declaratorias generales de inconstitucionalidad. Hay una serie de candados que se establecen ahí. En el caso de la declaratoria es que los amparos tienen que ser amparos indirectos, no de entrada. Esos amparos tienen que ser amparos en revisión, ya sea resueltos por colegiados o resueltos por
la propia Corte en pleno o en salas. Y luego que se haya generado una jurisprudencia por reiteración, y una vez generada la reiteración jurisprudencial, pues entonces hay posibilidades de que el Pleno pueda hacer una notificación al órgano que genera esta norma, y a partir de ahí, después de un plazo de 90 días, si no hay una modificación, si no se abroga, si no se deroga, el Pleno puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero ahí viene otro candado político, está el tema de la votación, ¿sí? Lo que resulta verdaderamente interesante, porque puede ser, fíjense lo interesante, pensando en si nuestro sistema es fuerte o débil, ¿no? Fíjense lo interesante. Viene el amparo indirecto, se resuelve, es un amparo contra normas, y se resuelve que efectivamente la norma es inconstitucional, ¿no? Ya sabemos que los efectos son relativos, lo que decía Antonio. Nuestro amparo solamente da efectos para quien lo pide, y eso ha sido todo un tema y una de las bases de nuestro sistema constitucional, la llamada la llamada fórmula Otero o el principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Ok, se declara en una sentencia de amparo que cierta disposición normativa es inconstitucional, pero los efectos son relativos. Entonces, lo único que tenemos es, ya en el tema de las sentencias, que solo vamos a conseguir la inaplicación de la norma para el caso concreto. Pero esa norma seguirá aplicándose a los demás, ¿no? Ahí venía la crítica. Luego, tenemos un segundo amparo sobre la misma norma, se declara inconstitucional. Viene un tercer amparo, un cuarto, un quinto. Hay 5 amparos, se genera la jurisprudencia. Ya entonces quiere decir que en el ámbito jurisdiccional hay toda una tópica de entender que esa norma en específico ha sido declarada inconstitucional y que no puede volver a ser aplicada, por lo menos en el ámbito jurisdiccional, porque ahí está la jurisprudencia, lo que bien señalaba ahorita el juez. Ok, pero pónganse a pensar en esto, ¿no? Bien, entonces, pero hasta ahí podíamos llegar nada más al ámbito jurisdiccional. Era imposible pensar que esto trascendiera, perdón, al ámbito jurisdiccional y que llegáramos entonces a que esta jurisprudencia o esta norma fuera entonces invalidada erga omnes. La ley de amparo de 2013 nos permite hacer eso a través de la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, porque entonces la Corte, funcionando en pleno, que es nuestro Tribunal Constitucional, que es algo que ya veíamos la clase pasada, nuestro Tribunal Constitucional es el encargado de hacer la defensa de la parte orgánica, en el caso de conflictos competenciales, y en el caso mexicano es el único que tiene la posibilidad de hacer una declaración de invalidez de una norma, si ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Bueno, ya tenemos 5 sentencias, ya tenemos la jurisprudencia, y luego viene que la Corte haga su trabajo y saque la norma. Bueno, no la puede sacar del sistema, porque el único que la puede echar para afuera es el propio generador, pero sí puede invalidarla, que es donde entra la fortaleza de los poderes judiciales, ¿no? Bueno, pero luego estando en el pleno, si la norma no fue modificada por el órgano generador, estando en el pleno viene un control político, porque se exige que tiene que haber una votación de cuando menos 8 ministros en el pleno. Si esta votación no es alcanzada, entonces la norma, ahí está la parte absurda. 5 amparos y más en revisión, donde la norma fue declarada inválida o inconstitucional con efectos relativos. Luego vino una jurisprudencia, todos los jueces del país, federales o locales, saben que esa norma jurisdiccionalmente es inválida. En cualquier caso, ellos resolverían de esa manera. Pero la norma no alcanza para sacarla del sistema o invalidarla, porque vamos a suponer que en el pleno la votación quedó así. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo ya todo un engranaje para echar la norma para afuera o invalidarla por un tema de votación en el pleno, la norma siga tan viva como desde el principio y sin embargo tenga toda una naturaleza inconstitucional?
Entonces, bueno, este es un primer ejemplo que yo voy a tomar para ir viendo si al final vamos a decidir si nuestro sistema, de acuerdo a lo que nosotros concluyamos, es verdaderamente un sistema fuerte como para poder representar un cambio paradigmático en cuanto a la defensa de la Constitución ante las decisiones políticas que toma el legislativo o el propio ejecutivo. Y una de las manifestaciones pues, más claras es propiamente la ley o la normatividad general. ¿Qué tanto el Poder Judicial mexicano ha podido contrarrestar esta parte, más allá de un tema de formalidad, sino que sea traducido ya en la materialización a través de decisiones que representen un cambio paradigmático y que se vea que nuestro sistema judicial verdaderamente tiene las herramientas y las usa para poder hacer la defensa, no solo de la parte dogmática en el amparo, sino también de la parte orgánica en cuanto a la parte competencial, ¿no? Muy bien. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con la temática, vamos a poner un contexto muy sencillo, ¿no? Ya vimos en la sesión pasada lo que es el constitucionalismo transformador y ahora vamos a entrar un poco más a lo que sería el control de la convencionalidad y específicamente al control difuso de la convencionalidad, como vamos a hacer la diferencia un poco más adelante. Hace un momento, inclusive ya lo señalaba Francisco, estamos en México, tenemos 200 años de constitucionalismo, una constitución vigente que ha tenido más de 740 reformas en prácticamente todos los artículos, pero es lo que tenemos. Ahora, dentro de estos 200 años y en el constitucionalismo transformador, apenas estamos cerca de cumplir 10 años de tratar los derechos humanos y hablar de un convencionalismo. Es decir, antes era diferente, era una constitución garantista y por lo mismo la forma de abordarlo y de abordar estos temas tiene dos situaciones. La vez pasada les comentaba que todos aquellos que somos generaciones antes del año 2000, bueno, mucho antes, ¿no? De los años 95, 94, en los planes de estudio no figuraba absolutamente esto. Pero esto no solamente es para los operadores jurídicos. O sea, esta parte también es para el Poder Judicial. Si uno observa las edades de los ministros de la Corte, pues todos ellos tienen edades que claramente no fueron formados dentro de los derechos humanos y dentro de una dinámica de los derechos humanos. O sea, esta situación viene de fuera. Inclusive el exministro Cosío, en las primeras conferencias que daba sobre los derechos humanos, perdón, sobre la reforma de los derechos humanos del 2011, él claramente decía, oigan, pues yo creo que estamos en una tormenta perfecta porque para empezar, nosotros los juzgadores no tuvimos una formación. Quienes tuvimos, y así lo dice textualmente en unas conferencias, quienes tuvimos maestros naturalistas que realmente lo identificaban más como un derecho natural, si es que uno leía a Villoro, o naturalismo si uno leía a García Márquez, ¿no? Dependiendo de cómo estaba, pero para el caso era lo mismo. Entonces, la primera forma, y que va a ser el punto de partida para todo lo que vamos a desarrollar en esta parte, tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos, y es más, hasta citaría al mismo Villoro, pues realmente tienen una carga ontológica que es de moral y de ética. Y él dice, si no tiene esta carga moral, derecho positivo, no le puedes llamar derecho, llámale como quieras llamar, pero no. Y esto, que él lo venía diciendo desde los años 60 en libros de texto, pues apenas ahora, después del 2011, está reconocido en la Constitución. Efectivamente teníamos medios de controles que ya tienen algunos años, pues ya más de 140 años de un amparo, y los demás son más recientes. Pero ahora que nos vamos a enfocar en el convencionalismo, tiene una dinámica diferente. Y la forma en la cual, que creo que lo podemos dejar un poco más claro, es a través de tres casos. Uno,
para explicar lo que es el control difuso, y evidentemente pues, va a ser el caso de Marbury contra Madison. El segundo va a ser propiamente entrando al control de la convencionalidad, que es el caso de Hellman contra el Estado de Uruguay, contra el país de Uruguay. Y el último va a ser una resolución ya de la primera sala, más reciente, del 2019, y que esa va a ser yo creo que en la segunda parte, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo del control difuso al control convencional, cómo en la práctica sí tiene efectos y que nos dan, para ir respondiendo esta respuesta, sí nos pueden dar un constitucionalismo fuerte y un poder judicial que puede ser fuerte a pesar de las 740 y tantas reformas que ha tenido. Ahora, vámonos a la parte del control difuso. Nos tenemos que remitir a Estados Unidos, Washington, donde en 1801 y en 1803, donde ocurre un cambio de gobierno del presidente Adams al presidente Jefferson, ¿no? Este es el caso que se llama los casos de los jueces de la medianoche, en el cual unas pocas horas antes, bueno, unos días viene una designación por parte de Adams de unos juzgados de paz, que realmente no eran unos cargos, quizá de una función política, entre los cuales se hicieron 42 nombramientos. Esos 42 nombramientos requerían para su validez de los siguientes elementos. Uno, que hubiera una designación del presidente. Dos, que estuviera una ratificación del Senado. Y tres, que estuvieran sus cargos sellados y que se lo entregan por el secretario de Estado. Como se llaman los casos de los jueces de medianoche, y hay varias teorías de por qué no se lo entregaron a 4 de estas personas, entre ellos a William Marbury, pues resulta que ellos ya no les dio tiempo que el secretario de Estado se los entregara, que era en su momento, todavía fungía alguna parte, el que después va a ser el titular de la corte, Marshall, ¿no? Pero bueno, total que no les entregan su designación, viene el cambio de presidente y asume Jefferson, ¿no? Que es donde empiezan inclusive los republicanos en Estados Unidos. Cuando llega Jefferson, llega el señor Marbury y le dice, oigan, pues vengo a que me entreguen mi designación que se quedó en el escritorio del presidente, porque yo soy un juez de paz designado que era para el estado de Columbia y otros para Alejandría, ¿no? Entonces, el secretario de Estado entonces, era Madison. Y Madison dice, no, pues espérame, yo no te voy a entregar, ¿no? Esto es una cuestión política que viene. Ante esa negativa, Marbury dice, pues yo voy a acudir ante los tribunales para hacer valer mi derecho. Para no extenderme tanto en la historia y poder abarcar los temas, Marbury efectivamente acude a la Corte de Estados Unidos y dice, a ver, vengo a presentar mi causa en la cual está fundada, como ya les comenté antes, yo fui designado por el presidente de los Estados Unidos, me ratificó el Senado, por lo tanto mi designación es válida. Lo que me faltó es que el secretario de Estado sellara y me entregara ya mi designación, pero mi validez ahí está. Entonces acudo a ti, Corte, para que le requieras, que es lo que le llaman el famoso mandamus, le requieras que deriva de una ley que emitieron en el Congreso en 1789, y requiérele, por favor, a un funcionario federal, que en este caso el secretario de Estado, que me entregue mis documentos. ¿Por qué? Porque con eso yo soy el juez de paz, ¿no? La Corte, al resolver, y para no hacerme tan extenso, lo que dice, a ver, vamos a analizar la petición, ¿no? Una, y tenemos que resolver las famosas 3 preguntas. Si el señor Marbury tiene derecho a presentar su demanda, ¿no? Si está legitimado. 2, si el tribunal le puede resolver ese derecho que él está reclamando. Y 3, si la forma de resolverlo va a ser a través de la ejecución de este famoso mandamus. El primer punto lo resuelve muy fácil. Dice, efectivamente, si el señor fue designado por el presidente, fue ratificado por el Senado y efectivamente el secretario de Estado no le entregó, pues ahí tiene una violación a su derecho, ¿no? Entonces la primera pregunta no tuvo problema, ¿no? La segunda, a ver, entonces, la Corte está legitimada y qué herramientas tiene para resolverle el derecho que nos está pidiendo el señor Madison, ¿no? Dice, bueno, ya vimos 2 elementos y la forma en la cual tengo para actuarlo va a ser, una,
requiriendo, o dos, en este caso, que es la parte a lo que se va a optar, llegar a una determinación sobre lo que está ocurriendo. Y la tercera pregunta, yo puedo ejercer el mandamos y de quién origina este mandamos. Es decir, mandamos es, yo, Corte, te ordeno a ti, secretario de Estado, que le entregues tu requerimiento, ¿no? En la respuesta que da la Corte es, efectivamente, el señor Marbury tiene el derecho. Sin embargo, que esa es la parte interesante, bueno, para no ser tan de suspenso la historia, el señor Marbury nunca tuvo su designación porque le dijeron, el problema con el señor Marbury es que la Corte, a pesar de que reconoce que tiene el derecho, dos, que efectivamente le fue violado, ¿no? Tres, dice, a ver, en este caso, de acuerdo a la misma legislación que me están proponiendo, que es una sección 13.1 de 1789, dice, no soy competente. Es decir, yo no soy competente, porque para que yo pueda actuar en este tipo de casos, tiene que venir de una corte de apelaciones. Y como no viene una corte de apelaciones, pues no puedo intervenir directamente. Es decir, si el señor Marbury hubiera acudido primero a una instancia, esa instancia, digamos que no agotó el principio de definitividad, no terminó en agotar la instancia de la apelación, pues la Corte no estaba legitimada. Pero la Corte no se queda ahí. La Corte dice, a ver, la ley con la cual me están ordenando que yo requiera a una autoridad federal, esa no es constitucional. ¿Por qué? Porque no se apega al texto de la Constitución. Y por lo tanto, ahí es donde declaran la inconstitucionalidad de la ley por no apagarse precisamente esa Constitución. Y ahí viene lo que sería el origen de lo que es el control difuso, ¿no? Precisamente. Entonces, con esta situación, y creo que nada más apuntando para ir señalando la respuesta, parte de la sentencia que no tiene que ver con el control difuso, sino de quién es el poder que va a ejercer el control sobre la Constitución. Porque había una discusión, a ver, somos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, cada quien desde su esfera lo va a resolver. Y el precedente que dejaron en esa resolución, no, a ver, no se hagan pelotas, ¿eh? La Constitución tiene que ser tutelada y garantizada y tener un control por la parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la última palabra en todo esto. Entonces, creo que es la parte que son los precedentes, inclusive uno lo puede ver en las pocas reformas que ha tenido la Constitución americana, comparadas con las más de 740 y tantas que ha tenido. Porque uno de los argumentos que decían, si la Constitución puede ser manipulada, cambiada, como quiera, pues entonces llamémosle de otra forma, pero no le pongamos Constitución si va a ser cambiado por una legislatura o por ahí que se ocurrió por capricho del presidente. Entonces, ahí creo que tenemos la primera parte para ir resolviendo este tema de cómo se empieza a dar esta inaplicación, la voy a llamar inaplicación en este momento, o inconstitucionalidad de una ley que para ese entonces, estamos hablando de 1801 y ahora estamos en 2020, ¿no? Entonces, ahí viene un precedente. El otro precedente, que es igual otro caso igual interesante, ya ocurre en América y tiene que ver con otros precedentes que también les había comentado, que de los casos mexicanos, de los jueces que han intervenido en la Corte Interamericana, específicamente pues está el doctor Sergio García Ramírez, Eduardo Ferrer MacGregor, que son los que han ido conformando estas aportaciones al constitucionalismo y al constitucionalismo transformador a través de los instrumentos internacionales. Lo vamos a encontrar, hay varios precedentes, pero el más, yo creo que el que llega a conjuntar todos estos esfuerzos que se hicieron para hablar de lo que es el control de la convencionalidad, que ahora, bueno, un poquito más adelante lo voy a explicar a detalle nuevamente de qué estamos hablando, es el caso de Hellman contra Uruguay. Inclusive, bueno, para los que les gusta la poesía, es Juan Hellman, un poeta argentino, al cual su hijo, su nuera y su nieta fueron privados de una desaparición forzosa de su libertad durante la dictadura militar. Estamos hablando de 1973 a 1985, que ocurrió en Uruguay, en Argentina y en todas esas regiones. Bueno, en 1976, en lo que le llamaban la Operación Cóndor,
hacen una desaparición forzada del hijo, en este caso de Marcelo, y de la esposa de Marcelo, ¿no? De María Claudia García. De ahí, ellos estaban viviendo en Buenos Aires, ella estaba embarazada, creo tenía 6, 7 meses de embarazo, se los llevan, desde luego por la fuerza, sin ninguna orden desde luego, y los trasladan a Uruguay. Ahí en Uruguay, al señor Marcelo lo matan, inclusive lo mandan al fondo del agua en un tambo con cemento y arena. A él se lo encuentran. A ella nunca la encuentran, pero lo que se supo a través, bueno, de otras situaciones, tuvo, en este caso, bueno, fue una hija, y la hija se la dan a un policía para que la cuide. Esto se origina, digamos, este es el contexto de este caso, y Juan Gelman inicia, bueno, una búsqueda, desde luego, como hicieron las Madres de Mayo, de la Plaza de Mayo y toda una serie de activistas en ese entonces, para encontrar a los hijos de los desaparecidos o los desaparecidos. Desafortunadamente, la nuera, María, nunca la han encontrado a la fecha. Dentro de este caso, la parte que es relevante en este contexto es, a raíz de que, bueno, hubo un encuentro en el año 2000 por parte de Juan Gelman y de su nieta, ellos inician el caso, y estábamos hablando precisamente de una demanda y por eso se conoce ante la Corte Interamericana de Gelman contra Uruguay. Pero bueno, veamos, estamos hablando de 1976-2006. Ya estamos hablando de que pasaron 30 años en ese momento. Hacen la primera petición para someter el caso a la Corte Interamericana, 2006, ¿no? Luego viene la revisión y se pasa un año, ¿no? En lo que ven si lo acepta, no lo acepta, 2007. En lo que pasa el primer informe, necesitamos ahora el informe final, ya nos vamos a 2008. Ya que llega el informe final, pues vamos entonces hasta las audiencias y las audiencias. Pero esto ya nos vamos hasta 2010 y 2011. Efectivamente estamos en un constitucionalismo diferente que se basa en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí le violaron a la familia del señor Gelman, todos, ¿no? El secuestro, o sea, la falta de derecho a la vida, un debido proceso, lo que es hasta el nombre o el domicilio de su nieta, el derecho al nombre, en fin, ¿no? Todo lo que pues, se va a derivar de un secuestro, una privación de la libertad. Lo que es diferente en este caso es que durante, bueno, y al término de la dictadura militar, lo que hace Uruguay es que decreta una, le voy a llamar ley de amnistía, aunque le llamaban ley de caducidad de todo lo que ocurrió durante la dictadura, pero básicamente era una ley de amnistía para dejar impunes todos los crímenes. Entonces, precisamente es donde viene la parte interesante de todo este entorno, ¿no? Porque cuando llegan a la Corte Interamericana, con los precedentes que ya hubieron de los jueces mexicanos, le dijeron, oigan, espérense, ¿no? Si hay tratados y hay convenciones que los estados ya firmaron, recuerden que las legislaciones locales, bueno, nacionales de cada país, tienen que ser acordes con los textos que están firmados en estos tratados y en estas convenciones internacionales. Si no son acordes, tienes dos cosas, o los corriges o los quitas de la Constitución. Y por lo mismo, tu ley, en este caso, la ley de amnistía, la ley de caducidad, no está acorde con el tratado internacional, no está acorde con la convención, y por lo tanto tienes que ejercer lo que se va a llamar un control de la convencionalidad para aplicar lo que dice la convención, no lo que te dice tu ley. Y esa es la parte donde llega a conjuntar cómo a través de una convención internacional, de un corpus juris internacional en América Latina, que más allá de lo que pueda establecer una constitución, cómo tiene que aplicar un Estado, no solamente los jueces, en ese momento ya, sino todo el Estado en general, jueces federales, jueces locales y autoridades, todo lo que establece la Corte, todo lo que establece la Convención y las resoluciones.
Y eso es lo que viene a cambiar la situación, porque efectivamente el control convencional va a tener dos partes. El difuso, que es el que va a ejercer únicamente la Corte para las resoluciones, y el convencional y el difuso convencional, que son el que van a poder hacer los estados, los jueces de cada uno de esos estados, ¿no? Entonces, este segundo caso es realmente muy relevante porque viene a cambiar ya la forma en la cual tanto los estados como los jueces tienen que abordar los temas. ¿Por qué? Porque a raíz de esa resolución, lo que les está diciendo a cada uno de los estados es, a ver, ustedes jueces y autoridades no solamente tienen que observar lo que dice su constitución, desde luego sus leyes primarias y sus resoluciones. También tienen que considerar de oficio, o sea, ya no es de que lo quieras, tienes que considerar de oficio los textos internacionales, desde luego la convención, las resoluciones de la Corte Interamericana y los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y ahí es donde viene, ahí sí, otro paradigma que curiosamente coincide con las fechas del 2011 y además, bueno, cuando cumple la resolución el país de Uruguay, es cuando viene el presidente José Mujica. En realidad tuvo que haber un cambio de gobierno para que pudieran cumplir con esa resolución. Bueno, y tenía que ser una persona que además había sido guerrillero y excluido, como José Mujica, para que pudieran hacerlo valer, ¿no? Pero esta parte de la convención es la que viene a cambiar para México, ya acercándonos a lo que vamos a tratar ahora, dos paradigmas, ¿no? Uno, lo que vienen los derechos humanos que introducen en la legislación nacional. Y dos, el tener que observar las autoridades en primer lugar, de oficio, lo que dicen los tratados. Entonces ahora los jueces, para dictar una resolución, pues tienen que decir, bueno, está bien, mira, es acorde con el concepto que te establece el artículo X del Código Civil, lo que te establece la Constitución, pero también si hay una jurisprudencia, lo que dice la jurisprudencia, y, ojo, no dejes a un lado lo que están en los tratados internacionales. Y de estos tratados internacionales, la vez pasada le he comentado, si uno entra a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uno se va a dar cuenta que por lo menos hay 170 y tantos tratados. Sin embargo, ahí no todos están vinculantes. Si uno entra a la página del Poder Judicial y específicamente al Centro de Análisis del Poder Judicial de la Suprema Corte, dice, no, espérenme, hay por lo menos 210 tratados, y 200 tratados que están aplicando en para México. Y obviamente el parámetro que tienen que analizar, uno, por el control difuso, ¿no? Dos, el control difuso convencional. Y tres, los tratados, que son la parte que abordaré ya en la siguiente sesión, en el siguiente esquema, para tratar el caso específico de una resolución de México. Y aquí concluyo sobre esta parte, Francisco. Bien, excelente, Giovanni. Mira, me hiciste recordar esta parte de cómo en Occidente fue evolucionando primero en el contexto norteamericano de los controles constitucionales, cómo a raíz del caso paradigmático que tú nos platicas, Giovanni, surgió todo el tema de la supremacía constitucional y quién va a ser el encargado de hacer precisamente las veces de juez, ¿no? Pensando en los propios poderes, ¿no? En un caso de conflicto. Deriva también de ahí mismo el propio concepto de control difuso, ¿no? Que los norteamericanos lo manejan pues a pie juntillas porque es parte de su propia cultura, ¿no? Del common law. Y el tema de los tribunales constitucionales de tipo americano, donde la propia cabeza del Poder Judicial hace las veces del órgano que va a ser el contralor de todos los poderes, ¿no? Derivado precisamente de esta cultura norteamericana y muy del caso Marbury versus Madison. Y luego como después de más de 100 años va a aparecer en Europa la otra cara de la moneda, ¿no? Un sistema europeo en donde los controles no se los van a dejar a la Corte, sobre todo esta parte orgánica, sino que ellos van a pensar
en un órgano autónomo que no esté pues supeditado a los intereses de un propio poder, ¿no? Sino que ellos van a crear un órgano ex profeso independiente con las facultades como para poder hacer una revisión de los tres poderes, incluido el propio poder judicial, ¿no? Esto es algo interesante porque le dejan la parte de casación, en el caso europeo, a la cabeza del poder judicial o a sus órganos superiores y crean un órgano no de la casación, sino de la revisión de las competencias ante un conflicto de esa naturaleza y generan el llamado modelo europeo, kelseniano austriaco, con lo que implica además también un control diferente, porque en el otro es control difuso, en el que cualquier órgano puede llevar a cabo la revisión de la constitucionalidad de los actos o de las normas, y en el europeo, kelseniano, la revisión solamente la puede llevar a cabo un órgano específicamente, que es el Tribunal Constitucional. Y entonces, esto me da una pauta para entonces analizar, ahora sí, lo que yo les decía, que es la resolución del amparo directo en revisión 1046 de 2012, que elabora la ponencia del ministro José Ramón Cosío y que da una explicación de los tipos de controles que podemos tener nosotros en México y que pues nos hace un sistema sui generis, otros le llaman mixto, ¿no? Pensando en esta clasificación del constitucionalismo transformador de si estamos en los fuertes o en los débiles, y bueno, más o menos podría ser que los ubicáramos como que el difuso serían los fuertes y el concentrado serían los débiles, ¿no? Vamos a suponer que así fuera. Pues el caso mexicano es más complejo porque luego no sabemos si tenemos de todo o en realidad podríamos equipararnos a alguno de ellos, ¿no? Ok, en esta resolución ustedes van a encontrar algo bien interesante porque entonces hace un resumen de los 4 tipos de controles que nosotros podemos encontrar. Por una parte está el propio control concentrado. ¿Por qué concentrado? Porque solo ciertos órganos pueden llevar a cabo esta revisión de actos o normas, ¿sí? Para ver si están de acuerdo con la Constitución o no. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Hay que saber que una cosa es el control de constitucionalidad y otra cosa es el control de convencionalidad. Sin embargo, en México, bueno, se ha ido como juntando la visión que se ha tenido para fusionar los dos en uno, pero esa explicación la voy a dejar para el final. Ahorita vámonos con el control concentrado. Es aquel que consiste en que solo ciertos órganos, desde luego que estamos hablando de control jurisdiccional, ¿no? Porque la Constitución también tiene control político, pero ese no nos interesa porque ese no va a definir si somos un sistema constitucional fuerte o débil. Al contrario, si son más las decisiones políticas que las jurisdiccionales, pues es obvio que tenemos un sistema débil. Aquí lo que queremos saber es qué tanto poder tiene nuestros órganos jurisdiccionales, ¿no? Sean federales o locales, o incluso municipales, ¿por qué no? Ok, entonces, control concentrado pensando en el sistema europeo es aquel donde solamente ciertos órganos pueden llevar a cabo la revisión de actos y normas para ver si se apegan a la Constitución. Ahora, después de 2011, no solamente se apegan a la Constitución, sino que también se apeguen a la normatividad internacional en materia de derechos humanos, o sea, convencionalidad. Bueno, entonces este control concentrado, ¿quién lo lleva a cabo en México? Bueno, pues lo lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación y lo lleva a cabo a través de 3 juicios. Un juicio es el amparo, donde es el mecanismo que desde el siglo XIX muy eficazmente ha defendido la parte de los derechos de las personas y que se encuentran en la llamada parte dogmática, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hay algunos a quienes no les gusta esa denominación, pero bueno, entonces sería esta parte donde están los derechos de las personas. Esa defensa la lleva a cabo el amparo. Ok, ese es uno de los juicios que se ven en control concentrado porque el amparo no lo puede resolver cualquier órgano. Hay excepciones, ¿no? Pero bueno, no estamos en la excepción, estamos en la regla. La regla es que solo Poder Judicial lo puede resolver.
Y entonces, ¿quiénes pueden conocer de un amparo? Bueno, pues por regla, pues si es amparo indirecto, pues lo conocerán los juzgados de distrito. Por excepción, lo podrán conocer los tribunales unitarios contra actos de otros tribunales unitarios. Pensando en el biinstancial, ¿no? Y en el caso del uninstancial o del amparo casación, pues entonces le corresponderá al tribunal colegiado de circuito. Ese es un primer mecanismo o medio de control en México que es de tipo concentrado y que le corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Con sus excepciones en materia penal, todo ese tema del artículo 22 constitucional, pero esa es excepción. Luego tenemos los otros dos juicios que también son concentrados. Está la controversia constitucional, que, un paréntesis, es el primer medio de control constitucional en México antes que el amparo, pero que no tuvo eficacia, toda vez que por el hiperpresidencialismo, los conflictos competenciales entre los niveles de gobierno y los poderes públicos se resolvían con mecanismos de control político, no de control jurisdiccional. Pues la controversia viene desde el siglo XIX, Constitución de 1824, y en realidad es una figura que va a tener dientes hasta 1994 con la reforma que mencionamos hace rato. Y luego, la otra figura o el otro mecanismo de control, pensando en esta evolución, pues va a ser las acciones de inconstitucionalidad, que son relativamente nuevas a partir de la reforma de 1994. Y esto, según esta explicación que da el ministro Cosío en el amparo en revisión 1046-2012, se constituirían el modelo del control concentrado en México. O sea, el amparo, las controversias y las acciones. ¿Cuál es el fundamento del amparo? Ya sabemos, constitucionalmente, pues el artículo 103 y 107. Las controversias y las acciones, artículo 105 constitucional, fracción primera y fracción segunda. Ok, vamos ahora a los efectos que podemos encontrar en cada una, ¿no? Pensando en la pregunta del constitucionalismo fuerte o débil. ¿Qué se puede esperar de un amparo? Bueno, pues tradicionalmente que pueda ayudarte a la defensa en contra de la violación de los derechos humanos por parte de autoridades, ahora incluso por parte de particulares, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la propia jurisprudencia, ¿no? Que tengan que ser, que haya elementos que deriven de una ley y que además esta materia está trabajando por el particular derive de una función que originalmente le corresponde al Estado. Pero bueno, al menos ya se puede, ¿no? Hacer un amparo, tramitar un amparo contra actos de particulares con esos requisitos. ¿Qué más podemos esperar del amparo? Del amparo, pues, una sentencia a favor por violación a actos, a normas generales o omisiones. Y los efectos relativos, pensando siempre en la fórmula Otero. Pero, como dije en la primera intervención, ahora hay una figura interesante, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que nos da posibilidades que no siendo controversias y no siendo acciones, en un amparo, el Pleno, como Tribunal Constitucional, pueda emitir una declaratoria que hace que la norma se invalide y no pueda volver a ser aplicado bajo ninguna circunstancia. ¿Eso es real? Sí, está en la ley de amparo, es una posibilidad que actualmente, derivado de amparos, pueda haber un control de la Constitución para invalidar normas erga omnes, no propiamente el amparo, sino de la figura una vez conformada la jurisprudencia por reiteración y que el Pleno haya hecho la notificación y no haya la reforma o la modificación a la norma. Y bueno, hablábamos del candado, que se alcancen los 8 votos en el Pleno como para poder hacer. Está y es real, ¿no? Más allá de los mecanismos políticos que podamos encontrar. Eso es el amparo. En el amparo, lo que se puede esperar de la norma es una declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Y lo único que podemos esperar es que la norma sea inaplicada, más no invalidada. ¿Ok?
que ese sería como el punto. ¿Qué podemos esperar de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad? Bueno, pues son los juicios de entrada que solo puede resolver el Tribunal Constitucional, o sea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué las salas de la Corte no pueden ser tribunales constitucionales? Están hechas para la defensa de la parte orgánica. Son tribunales que se han pensado para la defensa de la parte dogmática. ¿Podrían fungir como tribunal constitucional? Sí, sí podrían. Habría que darle las facultades y entonces, ¿por qué no? Podrían hacer una revisión también de la parte orgánica, ¿no? Que me parece que podría ser algo muy viable. Ok. ¿Qué vamos a esperar de la controversia? La controversia es un juicio que tiene por objeto resolver un conflicto competencial. Bueno, la sentencia del amparo sí nos permite que con la sola sentencia de controversia se pueda aspirar a un control fuerte porque se puede invalidar la norma que está siendo combatida. Y no necesitamos 5 casos ni hacer jurisprudencia con 5 reiterativa pensando en el amparo, sino que aquí la sola sentencia de la controversia me puede llevar a una invalidez. Ah, pero viene el requisito, pero hay una condición, que en el pleno de la Corte exista una votación de cuando menos 8 votos a favor de la invalidez. De lo contrario, entonces la norma pues solamente tendrá efectos como en el amparo relativos y la norma seguirá tan viva como siempre, ¿no? Que yo insisto en el tema de la crítica por el tema de la votación. Y en el tema de la acción de inconstitucionalidad pasa exactamente lo mismo, que puedo aspirar a invalidar la norma como tribunal constitucional y a diferencia del amparo, bueno, pues esta invalidez también será trascendente más allá de la cuestión jurisdiccional y esto tendría una implicación tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Ejecutivo, con sanciones incluso penales para quien se atreva a llevar a cabo una aplicación de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ahí están los 3 primeros juicios que son de tipo concentrado según la resolución del amparo directo 1046-2012. Ese es el concentrado. Ok, dice la resolución, pero tenemos otro tipo de control llamado control electoral. Y el control electoral, cosa curiosa, en México no puede ser clasificado ni como control concentrado ni como control difuso. Porque en México, desde un debate del siglo XIX, que viene por ahí entre Vallarta y Otero y otros juristas, era determinar qué se hacía con el ciudadano y con los derechos político-electorales. Entonces, desde allá México decidió irse dentro de una dinámica, o dentro de una perspectiva, o dentro de una visión más bien, en donde se separaran los derechos del ciudadano como tal, ya sabemos que es la mayoría de edad, del nacional. Entonces, esa división siempre vino con nosotros y un día empezó a aterrizarse y materializarse con la materia electoral. Acordémonos que primero la materia electoral se vinculó con un tema administrativo, pensando en los poderes judiciales o en el poder judicial como el que tenía esta parte a su cargo. Y ya después en la reforma trascendental mexicana del 96, donde el Tribunal Electoral pasa a manos ya del Poder Judicial, desde mi punto de vista, esa es una medida de constitucionalismo fuerte, ¿no? Porque se llevó a donde tenía que estar la materia electoral, más allá de que esté separado de la Corte, ¿no? Que ese es otro debate. Pero por lo menos está en el Poder Judicial Federal y desde mi punto de vista es el mejor lugar donde puede estar. Viene la reforma y entonces aparecen controles específicos y entonces la primera, algo que les resulta muy extraño a mis alumnos, por ejemplo, es que no pueda ser posible que mediante el amparo, que es la figura idónea para todo casi, no puedes hacer la defensa de los derechos político-electorales. Eso les resulta muy extraño y efectivamente así es. En México el amparo no es procedente para hacer la defensa de los derechos político-electorales y entonces, pues muy en esta sintonía se crearon los propios mecanismos electorales de defensa de la Constitución.
Y entonces tenemos el juicio de revisión constitucional en materia electoral, tenemos el llamado JDC, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, básicamente uno para partidos, el otro para personas, que hacen las veces del amparo para la defensa de la cuestión electoral. Entonces, por eso, dice ahí el ministro Cosío, este tipo de control o mecanismo pues es distinto al concentrado y al difuso, porque es un caso sui generis, el caso mexicano en la parte electoral. Ok, ahí tenemos ya dos tipos de control. Vamos a ver quién lo revisa, ¿no? O quién lo resuelve este tipo de control. Bueno, lo resuelve pues el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación en materia federal y los tribunales electorales de los estados. ¿Los efectos cuáles son? Los efectos son igual que en amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que las sentencias tienen que ser relativas, es decir, se pueden emitir declaraciones de inconstitucionalidad, pero no pueden ser erga omnes. Si alguien preguntara, ¿por qué no puede ser erga omnes una declaración de inconstitucionalidad que haga el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación? La respuesta es, porque en el caso mexicano, el único que puede hacer declaraciones de inconstitucional erga omnes, invalidar una norma para todos los poderes, es el Tribunal Constitucional, o sea, el tribunal que nosotros tenemos y que nos encabeza tanto en la parte de casación como en el Tribunal Constitucional, que es el Pleno de la Suprema Corte. Esa es la razón. Y entonces, sin embargo, bueno, pues hay un tema vinculado a lo electoral que no podría resolver los tribunales electorales, pensando en los locales, o en el caso específico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él no podría hacer una invalidación de una norma que estuviera revisando. Puede hacer una declaración relativa como en amparo. Si aspiráramos a hacer una declaración de invalidez para todos los poderes y todos los niveles en el Estado mexicano, entonces hay una figura que no está en la materia electoral, pero sí en el control concentrado. ¿Y qué sería la acción de inconstitucionalidad? Pues fíjense qué interesante es esto. En el electoral no puedo hacer la invalidación erga omnes, pero en el control concentrado, en la acción de inconstitucionalidad, si yo la llevo ahí, ahí sí se podría. Y ahí es donde la Corte termina siendo una parte muy importante como un tribunal fuerte para hacer la invalidación en temas electorales. Y luego llevamos dos, ¿no? Control concentrado, control difuso, perdón, control electoral. Vamos con el control difuso, que es el paradigma, ¿no? Del que ya nos habló un poco Giovanni, ¿no? Pues, como bien lo dice el doctor Giovanni, este control, pues, nosotros siempre lo tuvimos en la Constitución. Una de las cosas curiosas es que la reforma de 2011 vienen varias modificaciones a diversos artículos constitucionales y cosa curiosa, el que tiene el control difuso ni se toca. ¿Por qué? Pues porque ya estaba el control difuso. 133 constitucional, ni se tocó. Ah, pero entonces, ¿qué pasó? Que entonces la interpretación a través de los trabajos jurisprudenciales de la Suprema Corte es donde se va a decantar ya un nuevo tipo de posibilidades a la hora de trabajar la interpretación y la aplicación del acto de la norma por parte de los órganos de cualquier nivel y su relación en si pueden hacer o no un control de la constitucionalidad o incluso de la convencionalidad. Y entonces vienen ya la postura de la Corte, pues sobre todo en el expediente varios 912, que empieza ya a señalar que sí está permitido que los órganos lleven a cabo un tipo de control difuso. ¿Qué significa difuso? Pues en el tema de los jueces y de los órganos jurisdiccionales, que cualquier órgano de cualquier jerarquía puede llevar a cabo una revisión dentro del ámbito de su competencia de actos y normas para, en su caso, dejarlo sin efecto si es un acto o inaplicar la norma si es que no se apega a los contenidos de la Constitución o a los contenidos del Tratado en materia de derechos humanos. Entonces, este tipo de control difuso lo van a llevar a cabo todos los órganos jurisdiccionales del país y la finalidad precisamente es que se robustezca este sistema constitucional mexicano para entonces ya no nada más pensar que sean los juzgados federales o los tribunales federales en el control concentrado con el amparo, sino que también ahora los jueces de otras jerarquías
en otras materias, materia local, o yo les decía, pues incluso en materia municipal, o a nivel municipal, mejor dicho, los órganos jurisdiccionales pueden hacer una revisión dentro de sus competencias y al momento de resolver, ellos pueden tomar una decisión en la que prioricen constitución, que esto me parece que es la parte más importante, porque en el caso mexicano, este avance del cómo entendemos los abogados y en específico los órganos jurisdiccionales, los jueces, la supremacía constitucional ha sido un tema que nos ha costado trabajo, porque ¿cuántas veces no escuchábamos que se le daba prioridad a la ley o al código y no precisamente a lo que contenía la Constitución, a pesar de que eran contradictorias, ¿no? Y esto fue tradición en toda la formación que nosotros tenemos. La reforma paradigmática de 2011 nos volvió a enseñar y nos volvió a traer un tipo de concepción sobre la Constitución y su supremacía, en donde otra vez estamos volviendo a reaprender que la Constitución es la norma más importante y que ella marca el parámetro de actuación de todos los que estamos abajo haciendo una interpretación como litigantes, como jueces, como operadores jurídicos. Esa es la parte que me parece más importante. Ok, ¿qué más puedo decir del control difuso? Que el control difuso es para órganos jurisdiccionales de cualquier jerarquía, lo tienen que hacer dentro del ámbito de su competencia y que este tipo de control debe ser oficioso. A diferencia del electoral y del concentrado, en donde la persona tiene que ir y solicitar al órgano jurisdiccional, a todo el mecanismo, a toda la función propiamente del Estado jurisdiccional, el que se ponga a trabajar toda la maquinaria en este tipo de control no es así. El juez, el órgano jurisdiccional, de manera oficiosa, tendrá que hacer una revisión para que al final se dé prioridad al contenido de la Constitución o de los derechos humanos. Y pues al igual que en el amparo o al igual que en el control electoral, siempre la resolución va a ser con efectos relativos. Es decir, no puedo esperar que en control difuso un órgano jurisdiccional pueda llevar a cabo una invalidez de la norma porque podría ser pues conflictivo, ¿no? Pensando en la división de poderes y el nivel jerárquico que tienen ciertos órganos, ¿no? Pero bueno, ahí está el chance, me parece que está robustecido el sistema, pensando en si somos fuertes o débiles, y hay mucha posibilidad de que los órganos ahora puedan llevar a cabo una actuación con base en el primero y en el 133, que pues haga fuerte este trabajo que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales y conviertan o materialicen esta palabra del activismo judicial y se atrevan a ir más allá de lo que marca cierta normativa para pues hacer la defensa de los derechos humanos, que es la parte que más nos importa. Sí, que me parece que ese es el trasfondo de todo, ¿no? Pensando en todo este movimiento del constitucionalismo transformador. Muy bien, y luego, y ya con esto termino, viene la parte de el control pro persona, ha sido entendido de muchas maneras. El ministro Cosío en la resolución de la Corte del Pleno dice que el control por persona es más bien un control de tipo no jurisdiccional, sería un tipo de control más bien administrativo, en donde en cualquier decisión que los órganos del Estado tengan que afectar a las personas, pues ellos tendrán que velar en todo momento por tratar de no hacer una violación a los derechos humanos, sin hacer una declaración de invalidez, ya sea pues, imposible pensar en que fuera una invalidez general, esa solamente la puede hacer el Pleno de la Suprema Corte, y luego, tampoco pueden hacer una declaración relativa de inconstitucionalidad, porque no sería una decisión jurisdiccional, pero sí pueden hacer una ponderación de darle en el momento de la decisión más peso a cierta norma o a cierto parámetro normativo para beneficiar en todo caso a la persona y siempre pensando pues en que no se violente el tema de los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí es básicamente el resumen del amparo en revisión 1046-2012. Ahorita al final
nos queda justo media hora. Vamos a tratar entonces de hacer la última aportación, y yo les pediría, dentro de su explicación final, tratemos a ver si podemos dar una opinión sobre si ustedes, con la experiencia que tienen, juez Antonio, con toda esa experiencia que usted tiene, y tú, Giovanni, si podríamos hablar de un constitucionalismo fuerte y por qué, ¿no? Pero eso sería la parte final. Vayamos a la parte, voy contigo, Antonio. Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues después de escucharlo, me mueve toda mi ponencia porque les quería platicar de asuntos sustantivos, derechos, donde han avanzado muchísimo la Corte. No tenemos límite como Poder Judicial. No tenemos límite. Está la Constitución, está el bloque, ¿sí?, de constitucionalidad, todos los derechos que hay. Siempre pienso, por la experiencia que tengo y la convivencia con mis compañeros, uno siempre busca el mayor espectro protector, tanto del derecho, dibujarlo de forma amplia, como el efecto del amparo. Pero ahorita comentó algo y me hizo reflexionar cuando habló del tema de materia electoral. He tenido juicios donde se ataca una resolución de materia electoral y dices, oye, abogado, está expreso en el artículo 61, en la fracción 15, ¿sí?, que no procede el juicio de amparo indirecto contra ese tipo de decisiones. ¿Por qué va el amparo? ¿Sí? Sí. Entonces, ahorita que nos están viendo miles de personas en Facebook, ¿sí?, yo les diría, vuélvanse un poquito expertos también en procedimiento, ¿sí? Lo comenté un poquito antes, la charla anterior, cuando les decía, aquí está el genio de la lámpara de Aladín, ¿sí? Hay que limpiarla para que salga así, pero también hay muchas cuestiones de procedencia que son sumamente importantes cumplir. Esas causas de improcedencia del artículo 61 y en esa fracción 23 que se relacionan con todas las relativas y aplicables, están ahí por algo, ¿sí? La propia ley de amparo en el artículo 113 dice, como una obligación del juez, revisarlo. Y si es manifiesta e indudable una causa de improcedencia, tienes que desechar. ¿Por qué retomo este comentario? Porque lo había platicado con ustedes, creo, en algún momento. La gran mayoría de los asuntos que llegan, conforme a las estadísticas del Consejo, se sobreseen. Yo sé, ¿sí?, yo sé que muchos abogados expertos, seguramente la gente que nos está viendo, no va a incurrir en eso, en atacar algo contra lo cual el juicio de amparo indirecto es improcedente, pero habrá muchas personas que sí. Entonces, ahí está la obligación de nosotros. La interpretación de esas causas son estrictas. La Corte se ha pronunciado de que si yo como juez de distrito estimo actualizada una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable en términos del artículo 113, cuando se interpone el recurso, el colegiado está obligado a suplir la deficiencia de la queja. Eso es un avance que antes no pasaba. ¿Por qué? Se reconoce que el medio por antonomasia protector de los derechos humanos, tutela judicial efectiva, es el amparo. Y no le estoy permitiendo ingresar al sistema, ¿sí? Pero hay muchas ocasiones donde el juicio es improcedente. Entonces, ojo ahí, abogados, ¿sí? El tema del 61 es de cajón para saber que no te van a actualizar una causa de improcedencia. No quiere decir que no puedas encontrar reparo en el sistema, si sin embargo hay otras vías y el amparo no va a ser, ¿vale? Entonces, ojo ahí con eso. Continuando un poco con el tema de... Antonio, te voy a interrumpir, tantito, Antonio. Claro que sí, ¿Me doctor. permites? Mira, es que hay una pregunta que se relaciona con lo que estás diciendo y esa te la voy a poner a ti. Dice, ¿cómo pueden hacerse justiciables los derechos, los DESCA, mediante el amparo? Pues al parecer es más complicado reclamarlo vía amparo. ¿Cómo abordarlo propiamente en un juicio de amparo? Pregunta alguien. Híjole, ese tema a mí se me hace hermosísimo, hermosísimo y se me hace muy fácil. O sea, yo creo que en esos no hay tanto problema. O sea, cuando hay una violación directa a un precepto de la Constitución, ahí en el artículo 61, fracción 20, como una de las excepciones, ¿sí?, para no tener que acudir a otras instancias, dice, cuando te aleguen violaciones únicamente de un precepto constitucional, puedes ir, ¿sí?, al juicio de amparo, de manera directa.
Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la construcción que ha hecho la Corte de estos derechos y estos alcances es amplísima. Cuando uno ve el artículo 4 de la Constitución y habla de salud, ¿qué dice la Corte? ¿Denle una aspirina? No. Ahí va a haber hospitales. ¿Para quién? Para todos. Privados, públicos, sociales. ¿Sí? Para el que no pueda pagar. ¿Y qué va a haber? Oye, vamos a ver en primer momento si estás enfermo. Si estás enfermo, un diagnóstico. Si estás un diagnóstico, las medicinas. Y sí, y rehabilitación. ¿Hasta qué punto? Hasta que recuperes la salud. A veces como juez es complicado, porque si llega una persona con una enfermedad terminal y te dicen, oye, pues ya está cumplida, ya le dieron los medicamentos, y luego, por ejemplo, hasta que recupere la salud, pues es imposible. ¿Sí? Sin embargo, es común que lleguen este tipo de asuntos y lo que hacemos es proteger el derecho, que le den sus medicinas, que le den la atención conforme a lo que el médico tratante ha determinado. Lo que cueste. En alguna ocasión la Corte resolvió un asunto de un menor que fue afectado por negligencia y creo que el medicamento era carísimo, no hubo límite, cómprenlo. Entonces, en esa materia de salud es muy amplio. ¿Qué otro de los DESCA podríamos hablar? Oye, del medio ambiente hay un criterio del río Mixqui, que no recuerdo el nombre, ¿sí? Oye, pues hasta que se limpie. Luego, en materia de vivienda, pues unas casas deben de tener ciertas características y ahí ha avanzado muchísimo la Corte, no solo en el tema de amparo en revisión, sino amparo directo en revisión, lo cual es muy interesante por la horizontalidad de los derechos. ¿Sí? La Corte reconoce muchas asimetrías en las relaciones de las personas con otras personas que tienen un mucho mayor poder. Entonces, ahí está una protección amplia que ha hecho la Corte de decir, no, espérame, reconoce la asimetría y resuelve. Una casa tiene que tener ciertas características, no puede ser una casa cualquiera. En este tema, por ejemplo, de asimetrías, hay una jurisprudencia hermosísima de la primera sala, la 1/2019, si no mal recuerdo, que habla de la competencia. Oye, pues yo firmo un contrato con el banco y en la última parte siempre dice, te sometes a la jurisdicción de la Ciudad de México y es un cobro de 3,500 pesos ilegítimo para el usuario y pues no va a ir de Sonora a litigar hasta allá y dice la Corte, oye, no, donde tenga próxima una sucursal, ahí se puede litigar el asunto. Entonces creo que la Corte ha avanzado muchísimo. Hay unos ministros no sé si autorreconocidos o se les conocen como los outsiders, ¿sí? Gente que nos ha revolucionado. A lo mejor nosotros, como Poder Judicial, si no los tuviéramos a ustedes, seguiríamos con los amparos de fundamentación y motivación. Digo, son muy importantes, pero hemos avanzado mucho en otros aspectos. De 2011 para acá, la jurisprudencia es riquísima, riquísima, y ya no se ven tantos asuntos de esos. Se ven asuntos de, oye, ¿cómo construimos democracia? ¿Cómo construimos? Oye, tú, Estado de Jalisco, en el proceso legislativo, violaste la deliberación parlamentaria. Tienes que escuchar a la minoría. Es tu obligación. Ahí en un medio de control distinto al amparo, ¿no? Luego, acceso a medios de comunicación. Amparos contra Twitter, el caso de Veracruz, donde bloquean a un periodista. ¿Sí? Estamos viendo algo que no habíamos visto antes, vaya, nos estamos aprovechando el conocimiento de mucha gente académica y lo notarán en la exposición. Cuando habla el doctor Ordóñez, hace mucha referencia, ¿sí? Igual que usted, a personas que han construido doctrinas sobre ciertos temas y eso a nosotros nos hace voltear a ver esas cuestiones un poquito filosóficas para nuestro punto de vista, porque ¿qué hacemos nosotros? A lo mejor de manera hasta degenerada, voltear a ver la jurisprudencia, el argumento de autoridad, qué dijo nuestra Corte y cómo opera nuestra Corte, siempre maximizando los derechos, siempre tratando de proteger a las personas. Entonces, pues mi insistencia es, estamos aquí, estamos para servirles, hay mucha construcción en DESCAS, uno ve el artículo 4 y todo lo que viene ahí ha sido desarrollado ampliamente por la Corte. Creo que ese litigio en materia de este tipo de derechos es muy sencillo. Ahora, ¿qué vamos? Es complicado a veces la ejecución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, finalmente es dinero. ¿Sí? Lo que decía, oye, pues hay ciertas clases que están ahí muy enquistadas y que pues no van a permitir perder ciertos privilegios, ¿no? Uno como juez no mira eso. Uno como juez mira la justicia, el Poder Judicial está abriendo cada vez más juzgados de distrito. ¿Y qué vemos? Gracias a Dios, ¿qué vemos?
que cada juzgado de distrito que se abre, aumentan los asuntos. Si yo tengo 100 asuntos mensuales y abre un nuevo juzgado, a mí no me van a bajar esos 100 asuntos. Hay otros 100 asuntos extras, ¿sí? Entonces, siempre han tratado de llevar la justicia a la gente y pues es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos para servirles. Creo que ya estoy un poco sobre el tiempo, doctor. Como soy nuevo en esto del videochat, se me pasa un poco, no llevo el control, me apasiono con el derecho constitucional y me gusta hablar mucho de interés superior del menor, protección de la familia, todos estos temas, ¿no? En materia de pensiones, por ejemplo, ¿sí? En materia de pensiones, todo lo que se ha construido, ¿sí? Todo lo que se ha construido. Oye, pensión para el viudo concubino, no el límite de que ya tienes una pensión, puedes recibirla de la esposa. Hay una interesantísima, y con esta concluyo, la 139-2017 de la segunda sala, ¿qué dice? Oye, para tú tener un privilegio de que no te vuelvan a aplicar la ley, por regla tienes que impugnar amparo contra leyes. ¿Y qué pasa si no lo hiciste? ¿Qué pasa si no lo hiciste? ¿Tendrás que ir al amparo cada vez que haya un acto de aplicación? Pues antes era así. ¿Y qué dice la Corte en 2017? Es injusto. Si te reclaman en la demanda de amparo la aplicación que te está haciendo la autoridad presente y futura, como es un acto previsible e inminente, no te vuelven a aplicar y te le da el efecto de un amparo contra leyes. Entonces, creo que el Poder Judicial está trabajando mucho para lograr esta igualdad en las personas, sabiendo que no todo el mundo tiene ni acceso al amparo, ni acceso a la mejor calidad de litigio, ¿sí? Con todo eso, pues tratamos de construir un sistema de justicia sólido. Entonces, pues hasta ahí mi conclusión, doctor. Le agradezco mucho. Excelente, muy bien. Voy a regresar todavía contigo para las dos conclusiones finales, Antonio, que sería que nos digas si consideras que México es un sistema constitucional fuerte o débil, ¿no? De acuerdo a lo que hace nuestro Poder Judicial. Esa es una. Y la otra, que es pregunta de quienes nos están siguiendo ahorita en Facebook, es ¿cómo se vislumbra el Estado constitucional para los próximos años? Esas serían dos. Son las mismas para ti, ¿no, Giovanni? Para la parte final, ¿no? Ahorita voy contigo. Adelante, Giovanni, con tu intervención. Bueno, no, de hecho, te iba a resolver la primera porque va ligada con esta segunda, ¿no? Mira, el constitucionalismo fuerte sí existe en México porque ya no nos hemos dado cuenta que los jueces tienen la última palabra, en este caso. En la medida en la cual se robustezca esa última palabra a través de las decisiones y de un empedramiento del Poder Judicial que permita sobreponerse e inclusive declarar la invalidez, la nulidad, la inaplicación de decisiones con las resoluciones que emiten, fundadas en la legislación nacional o bien en los tratados internacionales, sin duda nos hacen un constitucionalismo fuerte, que tiene, como lo habíamos comentado la vez pasada, sus riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Y tú los mencionaste al principio, el hiperpresidencialismo, 1, las faltas de Estado de Derecho, 3, lo que tiene que ver con una falta de respeto a las instituciones, y 4, que básicamente es las ausencias de democracia o la falta de respeto entre los poderes, ¿no? Hay riesgos que tú los señalas, que las decisiones de una corte, al tratar de invalidar una resolución, pues para poder inclusive interferir en la esfera de ese poder, ¿no? Con determinaciones que van más allá del derecho con temas políticos. Pero en la medida que tengamos instituciones fuertes, un Estado de Derecho igualmente fuerte, ¿no? Y el presidente esté dentro de su papel ejecutivo únicamente, sin afectar las decisiones de los jueces, sin influir en las decisiones de los jueces, sin imponer a los miembros del Poder Judicial, en esa medida se va a poder fortalecer aún más, ¿no? Las últimas reformas, sin duda, han sido coherentes con lo que ha venido pasando en el mundo y sobre todo en América Latina,
donde este movimiento del constitucionalismo transformador pues, ha trascendido y ha tenido efectos positivos. ¿Falta mucho? Yo creo que sí. Pero un ejemplo de ello es, y es lo que les quería exponer, cómo en México, a través de todo esto que hemos hablado, del constitucionalismo transformador, de lo que es el control difuso de la convencionalidad, puede tener efectos en casos en concreto. Esta es una resolución, la 1368-2015, de un amparo en revisión de la primera sala, en la cual se trata un tema que es muy común, muy usual en todos, que tiene que ver con los estados de interdicción. Digo, finalmente, para ya sobre todo por cuestión del tiempo, lo que determina la Corte a través de los estados de interdicción es, oye, a ver, y este caso en específico es una situación que ocurre en la Ciudad de México en el año 95, donde declaran a dos menores, obviamente en ese momento con estado de incapacidad, no por el estado de minoridad, sino porque tenían el síndrome de Asperger, ¿no? Que es una especie de autismo. Bueno, se hace mayor de edad, pero fallece la mamá, que era la tutriz en su momento. Posteriormente, él sigue creciendo. En este caso vamos a poner el nombre de Ernesto, que es el mismo que denomina la resolución. Y Ernesto ya cuando es mayor dice, no, oigan, a ver, espérenme, pues mi estado de incapacidad no me impide tomar decisiones. Entonces, me están violando varios derechos. Uno, mi derecho a la capacidad, a la propia capacidad jurídica, el derecho a vivir en forma independiente, a la igualdad y a tomar mis propias decisiones. Y para eso existe un tratado internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su primer artículo lo que nos dice, oigan, a ver, las personas que tienen una cierta incapacidad somos iguales ante la ley. Y por lo tanto, no me pueden a mí dar un trato diferente cuando somos iguales. En el desarrollo de lo que es la parte jurisdiccional, los que hicieron los jueces locales era decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tú no puedes promover por ti porque requieres a través de tu tutela que te presenten las promociones porque no tienes la capacidad de hacerlo. Él impugna, obviamente llega al amparo y posteriormente al amparo en revisión. Y el amparo en revisión que asume la Corte a través de un caso concreto, de un tratado internacional, del ejercicio de un control difuso de la convencionalidad, logra decir que determinados artículos del Código Civil para la Ciudad de México son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque las personas con ciertas discapacidades que no los limiten su capacidad de actuar y tomar decisiones son iguales ante la ley. Entonces, esas decisiones que son de casos en concretos específicos tienen aplicaciones prácticas y que trascienden. Trascienden en la esfera jurídica no solamente de las personas con discapacidad, sino que van a trascender en la esfera jurídica de la forma en la cual se resuelven los casos. Para los operadores jurídicos nos da la oportunidad de tener un parámetro más grande para poder llevar a cabo los fines del derecho que hemos estado tratando, ¿no? Que finalmente es la búsqueda de los derechos humanos, de respetar la dignidad de las personas, de lograr una seguridad jurídica y de alcanzar finalmente una justicia. Entonces, como podemos ver, sí existen los elementos para poder hablar de un constitucionalismo fuerte, yo diría en construcción todavía, y que hay que fortalecer aún más cada vez, ¿no? ¿Con qué? Precisamente como lo señalaba el juez Antonio, ¿no? Precisamente con diálogos, no solamente diálogos institucionales, sino diálogos que se puedan a través de foros, diálogos académicos, porque eso nos va a permitir alcanzar también estos fines del derecho que todos buscamos. Entonces, ahí sí me gustaría ya, sobre todo porque sé que tenemos poco tiempo, dejar esta primera parte y esta pregunta con lo que sería mi respuesta. Excelente, muy bien, Giovanni. Bueno, yo voy a contestar dos preguntas, son rápidas y ahorita le doy la voz a Antonio porque tiene otras preguntas por ahí. Te mandé una también, Giovanni, a ver si nos da tiempo a contestarla.
nos pregunta la licenciada Mónica, dice, ¿podrían indicar el número de la resolución que dio origen al control difuso? Bueno, pues es el expediente varios 912-2010, que es un expediente muy interesante porque sale no propiamente de una controversia jurisdiccional, sino de una facultad que tiene el presidente de la Suprema Corte, por facultad reglamentaria que tiene ahí en el alto tribunal de llevar ciertos asuntos al pleno para su discusión. Y bueno, fue la postura que fija la Suprema Corte después de la reforma de 2011 y de la sentencia, el caso Radilla, y termina en este expediente varios 912-2010, en donde uno de las partes de la redacción señaló que los jueces del Estado mexicano tenían la obligación de llevar a cabo un control ex oficio de la convencionalidad dentro de un modelo de control de constitucionalidad. Esa sería una. La otra es, ¿me puedes citar un ejemplo de control por persona? Sí, pues es toda aquella decisión que tienen que hacer las autoridades sin que sea un juicio. Un matrimonio, dos personas que van a la oficina del registro civil a casarse y resulta que son dos mujeres. El oficial del registro civil con un control pro persona podría llevar a cabo el casamiento de estas personas. Y sin embargo, si el código, la ley del Estado no lo permite, lo más seguro es que no se pueda, y entonces ellas van a tener que recurrir al control concentrado de amparo para obtener lo que ellas están buscando, ¿no? Ese sería un tipo de control pro persona, ¿no? Muy bien, Antonio. Adelante. Doctor, las preguntas que a mí me formulan, una es de Mónica, dice, ¿alguna opinión en relación a la reciente creación de la Sala Constitucional de la Ciudad de México? Honestamente, no tengo noticia de cuál es la competencia que tiene, ¿sí?, la Sala Constitucional. Lo que yo he visto en la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando se invaden algunas esferas de otros poderes, pues la norma se declara inválida, ¿sí? No lo sé si se pretendiera a través de esta sala hacer un control que le corresponde a otro poder de la Unión o a la Federación a través del amparo del Poder Judicial Federal. Entonces ahí yo vería, no lo sé, o sea, sería muy examinable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Desconozco. Es que lo quieren hacer como el control de su constitución, pero me parece que al final va a llegar a un encontronazo con la federación, ¿no, Antonio? Que esa es la parte delicada. Ya se ha pronunciado, estoy seguro, ahorita estaba tratando de buscar un criterio, no lo ubico de momento, sí, pero estoy seguro que ya se pronunció la Corte sobre un caso similar. Entonces, yo pensaría que seguiría la misma suerte de esa ocasión. La Corte, ustedes noten, es muy autorreferencial, ¿sí? O sea, siempre se cita, se autocita, voltea a ver qué ha hecho en toda su doctrina y resuelve generalmente de la misma manera. Entonces, estoy casi seguro que ya se pronunció en algún estado sobre una cuestión similar. Podría verse por ahí. Y la otra pregunta es, ¿qué esperar de la próxima reforma? Yo noto que hay a veces mucha crispación, ¿sí?, por un discurso político. Y al menos en el Poder Judicial no estamos muy acostumbrados a eso, ¿sí?, a esta cuestión política. No le damos mucha importancia, honestamente. Sabemos que es una cuestión política de políticos y una cosa es el discurso. A nosotros no nos distrae. A nosotros está muy claro. La Constitución, los tratados, ¿sí? ¿Qué se puede esperar de la reforma al Poder Judicial? Pues tratan de hacer un Poder Judicial más eficiente. Hay un documento muy interesante, ¿sí?, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde propone 8 puntos y ahí se desglosan. Yo creo que si se llevan a cabo algunos de ellos, ¿sí?, se enriquecería mucho, ¿sí? El sistema de precedentes a mí se me hace maravilloso. ¿Sí? Oye, pues la Corte cada cuánto le va a llegar un asunto de estas características, ¿no?, con uno que resuelva, ¿sí? Yo pienso que eso va a ser una mejora sustantiva a la justicia, ¿sí? Noto que los poderes son muy respetuosos, más allá del discurso, lo que se pueda decir en alguna conferencia, ¿sí?, son muy respetuosos. Yo en los años que llevo más de 4 años de juez, 15 años en el Poder Judicial, yo nunca he notado alguna interferencia o que alguien llame. No puedo decir, oye, ocurre o no ocurre, pero son muy respetuosos
el presidente de la República, muy respetuoso, ¿sí? Presentó la iniciativa de la propia reforma, que escucharon al Poder Judicial, mira, necesitamos esto, pero como no tengo competencia para presentar yo una iniciativa de ley, revísala y preséntala, y la presentó el propio presidente de la República. Entonces creo que abonen el constitucionalismo transformador, ahí está la sinergia. Tenemos un objetivo común, trabajemos sobre él, ¿no? Para lograrlo. Entonces yo pienso que vienen cosas muy positivas, muy positivas. Adelante, Giovanni. Gracias, Antonio. Gracias. Mira, primero le respondo la pregunta a Lupita Martínez. Y dice, ¿cuál es el reto principal que encara la función de una defensa adecuada, ¿no? En realidad, la respuesta es un derecho, una garantía que deriva de los mismos derechos humanos, que es el respeto al debido proceso. Es decir, la vigilancia del debido proceso para tener la mejor defensa adecuada. Y ver y buscar que ese debido proceso, la información se cumpla, inclusive como un derecho humano, así reconocido en los tratados internacionales y parte de nuestra misma Constitución, ¿no? Creo que ese es el mejor elemento para tener una defensa adecuada, que se respete el debido proceso, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos de lo que vaya a ocurrir con la Constitución para el futuro? Uno, yo creo que, o si se hace una nueva Constitución, como habían ya proyectos previos, y dejar de 700 y tantas, 740 y tantas reformas que han existido, donde ahora se está buscando todavía aún más la fortaleza, no solamente de las instituciones, sino de la prevalencia de un Estado de Derecho, tenemos que homologar la parte judicial, la parte de los operadores, la parte académica, buscar cómo seguir fortaleciendo toda esa parte, ¿no? En la medida en la cual inclusive los procedimientos constitucionales se vayan fortaleciendo, porque, como lo explicaste hace un rato, efectivamente están los medios de control, ¿no? Pero ya el procedimiento constitucional, inclusive las mismas formalidades, ya hay complicaciones. Es decir, en lugar de que sea más fácil, se ha hecho más complejo y se ha hecho más especializado. Y creo que la tendencia tiene que ser, si queremos lograr una justicia para una mayor cantidad de personas, lo debemos hacer de una forma más sencilla, más comprensible, práctica, obviamente respetando los procesos, pero que esté al alcance de todos, y no solamente de un cierto núcleo que son los que pueden acceder a determinados despachos para cumplir con todos estos requerimientos, ¿no? Muy bien. Pues ya estamos prácticamente en el cierre. Yo diría que coincido con ustedes, me parece que estamos en una evolución hacia un constitucionalismo transformador fuerte. Yo creo que somos un sistema constitucional fuerte. Me parece que falta, de hecho tiene que ver con una de las preguntas, ¿qué se vislumbra, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros sobre nuestro constitucionalismo mexicano hacia el futuro? Yo lo que creo es que en México hay una buena base constitucional, tanto por los operadores, la gente se está preparando mucho, hay nuevas visiones distintas a lo que fue en algún momento el Poder Judicial. Los cuadros que están formando el Poder Judicial mexicano son muy distintos. Aquí está un ejemplo con nosotros. Me parece que vamos por buen camino y creo que la diferencia la vamos a ir haciendo sobre la marcha. Y yo como académico les diría, la respuesta está precisamente en voltear los ojos a la ciencia jurídica constitucional, desde donde podemos jalar, traigo a colación a lo que dice Antonio, muchas teorías que pueden ser aplicadas y que pueden abonar a ese constitucionalismo que nosotros en México estamos trabajando y que podemos hacer diferente y mejor. La relación con los otros poderes tiene que ser una relación dentro de los contextos que nos permite la propia normatividad constitucional. No podemos exigirle
más activismo judicial que el que las propias bases constitucionales le permiten al juez. Porque también es cierto que, trayendo otra vez a los teóricos del constitucionalismo transformador, donde ellos hablan de estas cláusulas pétreas que luego hacen falta para hacer de nuestro poder judicial, pues un poder judicial mucho más fuerte, y que no con un solo pincelazo que se pongan de acuerdo los otros dos poderes pueden hacer del poder judicial lo que quieran, ¿no? Que no sería la idea. Entonces, como luego no es tan fuerte como quisiéramos propiamente sacando el fundamento constitucional, pues el Poder Judicial, con su trabajo cotidiano, con sus resoluciones de punta y que reflejen verdaderamente que tenemos jueces que se preocupan porque la justicia permee, yo creo que ese es el trabajo que le queda a nuestro Poder Judicial, y me parece que en cuanto a esa parte vamos por buen camino. ¿Qué quisiera yo, que yo desearía? Que los otros poderes entraran a una concepción sobre la justicia constitucional en donde le permitieran, a través de una serie de reformas, fortalecer al Poder Judicial para que verdaderamente se convirtiera más todavía de lo que es en un verdadero mecanismo de control hacia el poder. Es un ideal muy bonito, en la práctica está muy fuerte porque implicaría que los propios actores políticos pusieran a un órgano que los estuviera revisando, lo que me parece que no es nada fácil, y sin embargo, ahí lo tenemos, con su trabajo y con todo. La Corte tiene, ustedes ya lo vieron ahorita, varias resoluciones, el Poder Judicial, donde ha demostrado que se encuentra en una nueva dinámica y con toda la decisión para poder hacer un cambio, ¿no? Dentro de la parte que le toca, que es la parte de la justicia constitucional. Para mí, entonces, nosotros sí lo tenemos, es un sistema fuerte, porque hay posibilidades de control de las dos partes ante toma de decisiones arbitrarias o que se salgan propiamente de la competencia constitucional. Pues, con esto terminamos y pues muchas gracias. Doctor Francisco, qué importante esta participación. En palabras del doctor Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución nos marca la ruta para abatir la desigualdad, combatir la pobreza y lograr el desarrollo económico en beneficio de todas y todos, que es la base de este constitucionalismo transformador, por lo cual es fundamental abrir estos foros de análisis y discusión para comentar este importante tema. No me resta más que agradecer la valiosa participación y experiencia que en esta tarde nos ha compartido nuestros ponentes, el maestro y juez Antonio Mora Díez, el doctor Giovanni Ordóñez Capuano, moderados por usted, doctor Francisco Quiñones Huizar, experto docente del Centro de Estudios de Posgrado, por esta charla tan importante en este tema de gran relevancia y actualidad jurídica. A nombre del doctor Óscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector del Centro de Estudios de Posgrado, y la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general de la institución, el más alto agradecimiento y reconocimiento en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia que el CEP ha implementado para apoyar el desarrollo y la capacitación de nuestra comunidad académica en este tiempo de contingencia. Y agradezco también a nuestros espectadores que semana con semana están al pendiente de nuestras actividades. No se olviden de acompañarnos este jueves en nuestro próximo conversatorio, y también los invitamos a estudiar con nosotros la maestría en anticorrupción y sistema de justicia. Les deseo a todos una excelente tarde y les agradezco su participación. Que pasen todos una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego.